Buenos días a todos. De nuevo. Bueno, pues, gracias a Dios que podemos estar aquí juntos un día más. Esperemos que sea diferente. Hoy no va a haber PowerPoint. No nos ha dado tiempo a escribir las canciones en la pizarra. Por eso os ando una hoja, ¿vale? Para que las podáis ir leyendo, ¿vale? Bueno. Un día nuevo, un día diferente. Otro día en el que podemos recibir la bendición de Dios, que queremos sentir la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo, que podamos ser renovados, transformados, levantados, perdonados, que su misericordia y su gracia se derrame sobre nuestro corazón. Y en el día malo que nos enseña la Biblia, porque yo tengo mi corazón, voy a usar una palabra técnica, ¿no? Compungido. Estoy quebrantado, es difícil, pero el gozo de la salvación es mi fortaleza. Y yo sé que es el tuyo. Entonces, sobre esta base vamos a leer un versículo y luego, pues, el culto de hoy he elegido la carta de Hebreos, un capítulo, para que vaya dirigido sobre esta carta, sobre este capítulo. Iremos viéndolo y que el Señor nos bendiga en esta mañana y haga su obra en cada uno de nosotros. Si me acompañas a Hebreos 4, versículo 16. Hoy, en este día, estos son palabras mías, hoy, en este día, y ahora habla nuestro Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y que sea así en esta mañana. Dispongamos nuestro corazón para la alabanza y le damos paso a ellos directamente.
Padre Celestial, queremos alabarte, queremos bendecirte en esta mañana, queremos decirte que te amamos, que solo tú tienes palabras de vida eterna. No podemos gloriarnos en otra cosa que en ti, en tu persona, en que has hecho así con nosotros. Te bendecimos, te amamos y te adoramos. En el nombre de Cristo, amén. Señor, ¿cómo será al estar junto a mí? Quisiera verlo, lo que vive.
Bueno. La alabanza es como fuente de aguas vivas, ¿verdad? Inunda tu ser y llena nuestro espíritu. Antes de continuar, creo que es hora dominical, entonces los niños, si sois tan amables, podéis ir saliendo por la puerta. Luego, como estamos en otro sitio, pues claro, no se recoge en la barandilla, están por aquí en la puerta. Así que, Carolina, ¿los sujetas? Vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar por... Sí. Antes de orar, los que estéis aquí del grupo de adolescentes, si queréis venir conmigo, podéis quedaros aquí a escuchar la predicación, pero si queréis veniros conmigo, solo hay un requisito, y es que tenéis que venir muy animados y con ganas de marchar. Si no, os tenéis que quedar, Bueno, pues si me acompañáis, vamos a hablar por los niños y por los adolescentes y por los profesores, que más falta les hace que los niños. Bueno, pues Padre, te damos las gracias por este día, Señor, te damos las gracias por estas vidas, estos retoños, Dios. Estos son los frutos que tú estás levantando detrás de cada uno de nosotros, detrás de sus padres, detrás de nuestros líderes y pastores, nuestros ancianos, Señor, detrás de cada persona que se acerca a ellos. Y te pedimos que prepares su corazón, que los unjas, que los protejas, Señor, y que la sana enseñanza que es tu santo nombre, Jesús, fluya en sus vidas cada día más. Que puedan tener la libre decisión de poder escoger lo mejor, la bendición que eres tú, Señor, y que los cuides durante todo su caminar a lo largo de sus vidas, Señor. Te damos las gracias por este ministerio de la escuela dominical de nuestra iglesia, Señor, y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Tenemos por costumbre dar la bienvenida a gente nueva o caras nuevas que no hayan venido nunca y pues esto es muy fácil. Si es la primera vez que vienes o pues te invitamos a que te pongas de pie, nos digas tu nombre simplemente y luego pues para que podamos saber con quién podemos hablar cuando termine el cultillo y podamos transmitiros pues lo que hacemos aquí y el porqué y el motivo de una manera mucho más personal que desde la alabanza o desde la predicación de la palabra. Así que si hay alguien que viene por primera vez, si nos quieres decir tu nombre, te invitamos a que te levantes y te presentes. Ánimo, que está el panadero de mi barrio, ya te conozco, levanta, levanta. Antonio, ¿no? Antonio, bienvenido. Me da mucha alegría verte por aquí. Y si nos presentas tú mismo. Encantado. Me llamo Inma. Inma, con mi mujer, madre mía, ya nos podemos ir todos, ya tenemos dos. Bienvenidos, es una alegría veros por aquí, ¿eh? Esperemos que sea de vuestra agrado. ¿Alguien más? Vale, pues continuamos con el punto. Bueno, pues vamos a tiempo libre directamente, sin preámbulos, y creo que Débora nos va a comentar algo. Tiene algo que decirnos, pues aquí tiene su momento. Pues buenos días. Bueno, pasaba por aquí porque el martes Sira y yo volamos a Estados Unidos, así que no quería irme sin que nos despidiéramos de nuevo. Y yo sé que a estas alturas probablemente soy la persona que más veces se ha despedido de esta comunidad. Pero esta vez quería hacerlo un poquito diferente, porque las circunstancias son un poquito diferentes. Y me gustaría contaros un poquito lo que hay ahora en mi vida y lo que hay un poquito por delante, porque quisiera que animaros a ser partícipes también de ello. Sé que muchos me habéis perdido la pista hace ya tiempo, y los que intentáis seguirla lo hacéis con dificultad, soy consciente de ello. Hace ya algunos años que marchamos para Estados Unidos, lo que era una estancia temporal que se
alargó durante el tiempo. Y en estos últimos años, bueno, he estado en Estados Unidos, me habéis visto algunas temporadillas por aquí, por España, pero he pasado también mucho tiempo en Perú. Porque, bueno, pues con la Universidad de Estados Unidos, con la que he estado trabajando, pues he hecho viajes, siempre que he ido a Perú lo he hecho con esta universidad, como profesora de esta universidad, con un grupo de estudiantes. Pero estos viajes, que han ocurrido varias veces y con estancias pues, más o menos largas, me han dado la oportunidad de conocer este país y de conocer pues, a varias personas allí. Bueno, Perú es un país precioso, algunos habéis visto fotillos mías en las redes sociales, pero bueno, es un país que ciertas áreas necesitan un poquito más de desarrollo, de apoyo. Hay cosas que no funcionan como deberían, como el gobierno, un gobierno muy corrupto, la educación, ya sabéis que la educación es mi área, así que estoy un poquito más atenta a ello. Ciertas cosas en la educación peruana que necesitan mejorar, como por ejemplo la forma en que se enseñan a leer a los niños, es una forma de leer muy, bueno, simplemente leer pero no entender lo que leen, es un aprendizaje muy memorístico, de modo que cuando los niños llegan a ser mayores dejan de leer, hablo por supuesto en términos generales. Y esto repercute en la sociedad, por supuesto, y repercute también y mucho en la Iglesia, porque cristianos que no leen la Biblia, pues, ¿qué os podéis imaginar? En términos generales, vuelvo a decir, la Iglesia peruana está caracterizada por cristianos que escuchan y creen prácticamente todo lo que les cuentan, porque no leen sus Biblias, porque no las entienden. En mis viajes a Perú, en el segundo viaje concretamente, tuve la oportunidad de conocer a los Daggett. Los Daggett son una familia, un matrimonio estadounidense, con 2 hijos, que llevan viviendo ahí por un tiempo ya, más de 7 años, y que trabajan con una congregación y su objetivo fundamental es hacer que los cristianos, primero los cristianos de su congregación, sepan cómo leer la Biblia y bueno, pues entender y ir a la Biblia a aprender la palabra de Dios. Es un trabajo que me encanta, creo que hace una labor magnífica. Bueno, pues este último viaje que hice a Perú, sí que hemos pasado mayor parte de este año en Perú. En este último viaje, hace algunos mesecitos, hablando con ellos, me decían pues, de lo difícil que está siendo para ellos últimamente. Ellos llegaron hace más de 7 años con un grupo, un equipo que trabajaba precisamente en esto, pero poco a poco las otras familias se fueron marchando por diferentes causas y ahora son los únicos que están allí haciendo esta labor y se sienten solos y eso a veces es difícil. Y me decían lo motivador que era tenerme de tanto en tanto allí y me lanzaron la posibilidad de quedarme durante un tiempito un poco más largo en Perú. Y esta fue la primera vez que escuché que alguien llamaba a mi puerta. En mi primer viaje a Perú, eso fue hace 5 años ya, conocí a una chica, llamémosle Natalia, era atea y con ideas totalmente contrarias al cristianismo, a quien le encantaba debatir, o mejor dicho, discutir conmigo temas súper actuales. Y bueno, pues nuestras discusiones fueron evolucionando y nos llevaron a una amistad que hemos conservado durante ya 5 años. Y hace unas semanitas, hace poco tiempo, me dijo: Débora, quiero saber más de Dios. Quiero estudiar la Biblia contigo. Y nuevamente escuché la puerta sonando, alguien llamando a mi puerta. Hace 2 años, en otro de mis viajes,
conocí a Maca. Maca es trans, dirige una organización de la comunidad LGTBI, de la cual no sé mucho porque bueno, esta comunidad está muy rechazada, muy discriminada en una sociedad como la de Perú. Y bueno, pues Maca además tiene un trasfondo un poco complicado de asuntos familiares, asuntos sociales, de rechazo, cosas muy, muy difíciles. Maca me hace preguntas muy, muy difíciles sobre la Biblia, sobre Dios, a las que doy respuestas torpes de la mejor forma que puedo. Y Maca lleva estas respuestas a su comunidad. Vuelve con preguntas aún más difíciles. Y un día, hace muy poquito tiempo también, Maca me dijo: Débora, me gustaría que un día vinieras a mi organización y hablaras tú directamente con las chicas. Esto me asusta, me atemoriza profundamente, pero nuevamente escuché a alguien llamando a mi puerta. Un poquito más recientemente, ya a punto de regresar a España, esta última vez, conocí a Alfredo. Alfredo es el presidente de una ONG cristiana, Juda. Esta ONG se dedica a trabajar con escuelas públicas, con coles de educación primaria, y bueno, pues lo que hacen es trabajar directamente con profes, con maestros, para desarrollar primero en ellos esa competencia lectora, la que carece el sistema educativo peruano, y una vez que han conseguido eso, les enseñan a conseguir eso mismo en alumnos de primaria. Para mí esto es algo estratégico, es algo súper importante. Alfredo me decía de lo difícil que está siendo últimamente por la gran cantidad de trabajo que tienen. No saben muy bien, tienen los recursos, tienen los medios, tienen el personal, pero no saben muy bien cómo organizar, cómo hacer que estos esfuerzos sean bien usados. Porque en su programa empezaron con algo muy pequeño hace muchos años y no ha ido evolucionando de la forma que debería evolucionar, y necesitan a alguien que haga una evaluación del programa, que mida el alcance y que mida o que haga que todo eso funcione de una forma mejor, como que se le está escapando un poquito de las manos. Y nuevamente volví a escuchar mi puerta sonar. Y podría contaros más historias y podría continuar diciéndoos de más puertas, o mi puerta que volvió a sonar muchas más veces a lo largo de estos últimos pocos meses. No lo voy a hacer por amor al tiempo, pero todo esto me ha estado haciendo pensar, después de muchas consideraciones, de mucha oración, pues he tomado una decisión que quiero compartir hoy con vosotros. He liberado algo de mi tiempo, soltando algunas cargas laborales, y a partir de septiembre me trasladaré, nos trasladaremos de Oisira a Perú, a Arequipa, una ciudad pequeñita, no tan pequeñita, una ciudad del sur de Perú, donde estaré abriendo puertas y dando respuesta a estas necesidades. Y bueno, pues quería haceros partícipes. Para mí, aunque no me veáis mucho por aquí, sois mi iglesia, sois mi congregación, y me gustaría que me apoyarais y que teneros de mi lado en esto, que bueno, va a suponer algunos retos familiares, especialmente. Esto no estaba muy claro. Y bueno, pues supone ciertas dificultades por las que me gustaría que estuvierais orando, así que os pido oración. En lo familiar, también
también pues, hacer un cambio para Sira, aunque conocemos la ciudad, conocemos a gente allí, pero bueno, hay ciertos retos que bueno, que me gustaría pedir oración por ellos. Pido también oración por el trabajo que voy a realizar. No sé muy bien cómo va a ser mi día a día todavía. No sé muy bien cuánto tiempo voy a estar ahí. De momento estaré el próximo curso escolar. No sé qué ocurrirá. Pero bueno, de momento voy a estar el próximo curso escolar. Así que os pido oración por esas puertas, por esas necesidades y porque de verdad puede ser extranjero. Despedirme, es cierto, pero también contaros que me voy a abrir puertas que tengo por ahí pendientes, pero a la vez quiero llamar a vuestra puerta, la de cada uno de vosotros, y pediros que me apoyéis en esto. Os llevo en mi corazón. Vamos a aprovechar que vayas. Queríamos orar por ti. Orar por ti, que lo vas a necesitar. La iglesia debemos estar haciéndolo bien, ¿no? Porque las mejores personas de la iglesia se nos van fuera a predicar el evangelio a otros lugares, así que lo estamos haciendo muy bien. Y queremos dar gracias al Señor por tu vida, por lo que está haciendo en tu vida, en Sira, y lo que va a hacer. Y sabemos que es un reto formidable, pero el Señor está contigo y va a estar contigo. Entonces, Ismael, ¿quieres hablar por...? Sí. Señor, te damos las gracias porque eres un Dios que está atento a cada uno de nuestros pasos, que no hay lugar en este mundo donde tu vista no alcance, donde tu amor no llegue, donde podamos sentir tu presencia. Te damos las gracias porque estás a nuestro lado en cada situación, porque nada de lo que nos pasa es ajeno a ti y porque en nada podremos nunca decir que hemos estado solos, que nos has olvidado, que nos has dejado. Señor, sabemos que tú no has dejado nunca a Débora, que siempre has estado de su lado, arropándola, aun cuando hasta quizás pudiera haber llegado a no sentirte. Pero sabemos, Señor, que tú transformaste un día su vida, que ella es tu hija, que se rindió a ti y que ha demostrado en medio de la tormenta el permanecer fiel a su Dios, el no dudar de sus promesas, de su amor, de su cuidado. Es un testimonio para todos el poder ver la fidelidad mostrada en medio de las pruebas y en medio de la dificultad. Señor, te pedimos que la acompañes. Gracias por los nombres que ha compartido, personas que nosotros no conocemos, pero tú conoces. Personas que para ti están presentes y para las que pedimos, Señor, también mucha sabiduría en manos de Débora con estos retos que tiene que afrontar hablando con ellos. Guíalas a ella y a Sira en el viaje, que tengan un buen viaje, que lleguen bien, que su estancia, especialmente en estas nuevas ciudades, en estos nuevos lugares, aunque ya los conocen, pero es un gran desafío, pues
les sea buena, estén acompañadas, protegidas y podamos recibir esas noticias que nos va a enviar para seguir sabiendo de ella y gozándonos de cómo tu iglesia se extiende, llega a nuevos lugares y cómo podemos ser pueblo y familia aún separados por un océano, Señor. La dejamos en tus manos sabiendo que son las mejores manos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Continuar. Un inciso, oyendo a esta mujer, a veces tu listón se ha puesto muy alto, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, no tiene nada que ver. Este es el llamado que ella siente, que es parte de Dios, que la está llamando, que la llamó unas cuantas veces. Seguro que a ti el Señor también te está llamando a muchas más cosas. No hace falta que te vas al Perú. Esto es algo personal de ella. Nos ha transmitido lo que Dios está poniendo en su corazón. Y yo te aconsejo, no te aconsejo, pero te invito a que en tus viajes en el metro al Puente de Vallecas, cuando vayas al campo a comprar a la vaguada, cuando vengas aquí al hotel los domingos por la mañana al culto, en tu trayecto de ida, de vuelta, en tu caminar de día y día, pues que vayas predicando el Evangelio, saludando a la gente, con una sonrisa, que hables a la gente, que uses los dones que Dios te da, que seguro que tienes para predicar el Evangelio, para enseñar a los niños que Dios pone a tu alrededor en los parques, en fin, igualar un poquito, que el mensaje de Dios tiene que estar instaurado en tu corazón y si tú llevas las buenas nuevas, extiéndelas en el metro, en el autobús, en Perú, en China, aquí, y que sepas que seguro que donde tú vives, tanto en tu edificio, en tu barrio, en tu trabajo, hay mucha gente que necesita escuchar el nombre de Jesús y tenés lo que muchos hemos recibido por gracia. Así que anímate, que el listón está igualado para todos. Te deseamos lo mejor de obra, ánimo, mujer valiente, así que, y por supuesto, lo llevaremos en nuestros corazones. Hoy es un día muy especial para mí, en el sentido de que no quiero dejarlo así de cualquier manera, entonces vamos a ir hacia la mesa, hacia los símbolos, hacia la ofrenda, y te vais llevando a través de la carta a los hebreos, pero de un capítulo en especial, y lo vamos a ir leyendo versículo a versículo el capítulo y lo vamos a ir compartiendo de una manera llana, sencilla, usar el vocabulario que yo uso, muy entendible por todos. Entonces, espero que te sea de bendición y que puedas recibir algo de parte de Dios. La carta de los hebreos es una carta en la que nos habla de la superioridad de Jesús como hombre, como persona. Jesús ha sido superior a cualquier hombre. Y nos habla de la superioridad de Jesús como sacerdote. El sacerdote significa que es el intercesor entre Dios y nosotros. Y no hay ningún sacerdote aquí en la tierra, ni lo hubo, ni lo hay ya, que pueda ser más grande que él. Y nos habla de la grandeza del amor de Dios. Entonces, recibimos a través de este escrito, de toda la carta, aunque tenemos una salvación tan grande, recibimos que la palabra es viva y eficaz, que está viva, que transforma tu vida. Recibimos que en el día podemos ir al trono de la gracia, que Jesús está intercediendo por ti, por mí, como sacerdote, es el sumo sacerdote, ya no hay nadie más entre Dios y tú, ¿sabes? Ves a Cristo. Recibimos la fe. Podemos seguir leyendo los héroes de la fe. A continuación nos habla de la carrera, corramos con paciencia la carrera, y luego se despide con una gran bendición, ¿no? Entonces, en el capítulo 13, que es donde quiero que me acompañes, si eres tan amable. El capítulo 13 nos habla de que el amor de Dios, el poder del amor de Dios en tu vida y en mi vida, crea unos deberes.
tanto sociales, terrenales como espirituales, y que no hay nada más grande que el poder del amor de Dios. Entonces, en el primer versículo podemos ver, en el primero y en el segundo versículo, cómo nos habla de lo que tenemos que hacer. Vivimos en el amor de Dios, pues tenemos unos deberes sociales que van dirigidos hacia nuestros hermanos en la fe y hacia la gente incluso que no conoce a Cristo. Dice así, versículo 1 y 2, permanezcan en el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Más allá nos lleva ahora a acordarnos de gente que está presa, de gente que está maltratada, de gente que está pasando dificultades. Yo he tenido amigos que han estado en la cárcel, tengo por mi vida, pues en mi pasado tengo muchas amistades que pasan cosas complicadas. No son cristianos, aquí nos habla de acordarnos de los cristianos, pero sabemos que Cristo nos enseñó a ir más allá. Y nos dice, acordar de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Luego nos lleva a nuestro entorno familiar. Todo esto va dentro del amor de Dios, lo que tiene que hacer el amor de Dios. Y nos habla del matrimonio, tan importante, y cómo se está degenerando todo esto en nuestra sociedad, que dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y luego, este versículo, la mitad de este versículo, como que me habla a mí, a mi corazón, y me da un toque muy especial, el versículo 5, que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Tranquilo, Pedro, cada uno tiene lo que Dios ha conveniente. Y dice, contentos con lo que tenéis, con lo que tenías, con lo que vas a tener o con lo que tienes ahora. Y me habla de ser agradecido, ¿sabes? Y no se queda ahí solamente, porque hay una promesa, ¿sabes? Seamos agradecidos, ¿por qué? Porque Él dijo, Jesús dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es decir, no vamos a estar solos, vas a tener siempre amparo, vas a tener siempre dónde ir, y no vas a caminar solo, nunca. Es una promesa de Dios a tu vida y a mi vida, para que seamos agradecidos, para que no anhelemos cosas que no tenemos que anhelar, y sobre lo que tu vida y mi vida puede estar fortalecida. Y esto te lleva a confiar en Jesús. Si lo haces así, de esta manera, cada uno con nuestros efectos, te lleva a confiar en Jesús y dice la palabra. De manera que podemos decir confiadamente, no de cualquier forma, sino podemos decir confiadamente, y esto si has nacido de nuevo, tú lo sabes y lo puedes experimentar. El Señor es mi... ¿Y qué dice más? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Todos sabemos, ¿no? Hay guerras, hay tal, y tenemos temores, tenemos miedos, pero no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque vivimos en el confiado. Y hasta aquí es esta primera parte, como que luego nos hace un pequeño subir el piececito hacia lo que hace el amor de Dios o lo que debe hacer el amor y el poder de Dios en nuestra vida, hacia espiritualmente, ¿no? Ya hemos visto terrenalmente un poquito a nivel social y luego ya lo que tiene que surgir en nuestro corazón. Y aquí es donde, pues en este día quiero hacer, pues poner el corazón esta mañana y por supuesto espero que sea de Dios y que nos sirva. Nos habla el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. En este momento, conforme el momento histórico, esto estaba hablando de los pastores que habían fallecido, la carta dirigida a los hebreos judíos transformados, convertidos. Pero no quiero dejarlo ahí, sino que cada uno de nosotros, acuérdate de tus pastores, tengan la edad que tengan, si eres joven, si están, si han fallecido, si no han fallecido, y qué os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y nos habla de, acuérdate de las palabras de tus pastores, acuérdate de la conducta de tus pastores y acuérdate de la fe de tus pastores. Ejemplo tenemos, tú y yo, ejemplo tenemos, no hace falta que te acuerdes, sino hoy en día. Luego el versículo 8 nos lleva a estar entendidos. El versículo 8 y 9 nos lleva a estar entendidos y firmes en dónde tenemos que tener nuestro corazón. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entiende esto, Jesucristo no cambia, que no te
es amor, Dios es justo y en su misericordia derrama su gracia sobre tu vida, siendo quien eres, con todos tus fallos, pero acércate a él. Y dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y ahora, pues bueno, vamos a partir de esto, del versículo 10, versículo 11, vamos a dar pie a la mesa, aunque voy a leer un par de versículos más a continuación, pero vamos a preparar para pasar los símbolos, si no es miembro de la iglesia, no está bautizado en el Señor y tal, pues bueno, nosotros tomamos el pan y el vino como costumbre, por mandato bíblico de recordar a Jesús, no lo hacemos por religión, ni lo hacemos conforme a nuestro corazón, en unión, todos como un mismo cuerpo y recordando lo que Jesús nos mandó que hiciéramos. Y vamos hacia la mesa y mira, me llamaba mucho la atención, porque esto habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto y del Nuevo. La gente antes se regía por la ley de Dios, hay muchas personas que todavía se rigen por religión, por tradiciones, por formas, por maneras, pero Jesús cambió todo esto. En estos versículos lo vamos a ver. Ya no es así, ¿sabes? Tienes la libertad de poder acercar al trono de la gracia. Dice, versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Hoy en día, el altar al cual tú y yo nos acercamos no tiene nada que ver con los sacerdotes, con los levitas, con la gente que hace un tipo de liturgias como para acercarse a Dios o pedirle perdón a Dios. No. Y esa gente no tiene trato con el altar al cual tú y yo nos acercamos. Y luego dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Nos habla del holocausto de los animales, que los quemaban fuera, degollaban a los animales dentro de los sacerdotes, y los sacerdotes y los levitas los únicos que esparramaban la sangre en el altar para el perdón de los pecados del pueblo. No, esto ha pasado. Ahora nos invita al siguiente versículo a salir fuera. ¿Por qué? Porque Cristo fue crucificado en el Gólgota, en el monte del Calvario, fuera del campamento. Ya no se hacen las cosas hacia adentro, escondidas, no hay que hacer nada escondida. Jesús fue exaltado en una cruz, humillado. Pero esa humillación fue la exaltación de Dios para que tú y yo podamos estar hoy aquí. Y nos dice así, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, para que sea fácil para ti y para mí. Y Jesús vio la imposibilidad de que el pueblo de Dios, que ni siquiera tenía las escrituras, no tenía la palabra, y tú y yo hoy sí teníamos, él mismo públicamente fue derramada su sangre y su cuerpo fue escarnecido y clavado en una cruz, para que tú y yo lo podamos ver. Y esto lo seguimos viendo después de 2000 años. La gente sigue sin creer, otros sí, otros se acercan, otros, cada uno que diga lo que quiera. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Así que salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su imperio. Todos tus problemas, todas tus carencias, todos tus dolores y tal, vamos fuera, no nos quedemos dentro, no nos quedemos con el pan y el vino que pasamos aquí ahora de una manera tal, no, esto va más allá, que es Jesús mismo, ¿no? Para que de una manera sencilla te puedas acercar a él. Y te dice así, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esto es lo que anhelamos los cristianos. Venimos de una situación donde la gloria de Dios se ha manifestado. Nuestros hermanos alcanzan el reino. Y tenemos que estar gozosos en la esperanza, con nuestro dolor, pero gozosos, porque yo anhelo esto, alcanzar el reino. Y no puedo alcanzarlo aquí, con mis pies posados. Y gloria a Dios por cada vez que hace su obra en un hermano. Así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio del sacrificio de alabanza. Ahora vamos a pasar la mesa, vamos a cantar un canto de alabanza pasando la mesa. Ofrécele a Dios ese canto desde tu corazón, aunque no te sepas la letra, ¿no? Y es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el punto. Porque estamos con la gente, pero no le decimos por qué estamos alegres, estamos con la gente y no decimos a qué dedicamos nuestra vida, no confesamos el nombre de Jesús. Y no nos vale de nada lo que pudiéramos hacer de la puerta de nuestra casa hacia adentro. El Evangelio es hacia afuera. Confiesa a Cristo en tu trabajo, confiesa a Cristo en tu familia, confiesa a Cristo en tu vida. En el campo de la vaguada, confiesa a Cristo. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Y para terminar, hasta que pasemos los siglos, dice, y no se te olvide, que estás haciendo todo esto, acción social, ¿no? Entre comillas, no es una acción social de tal, pero te dice, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Por qué? De tales sacrificios a Dios. Tenemos que lanzar un mensaje se dice con palabras, pero luego hay que respaldarlo. Porque ese es el sacrificio del que Dios agrada. Así que vamos a pasar a la mesa. Creo que hay 2 personas preparadas, ¿no?, que nos van a ayudar con la mesa. Por si sois tan amables y... Nazaret, ¿quieres hablar por la mesa? Que te veo ahí. Echamos una mano. Señor, te damos muchas gracias en el día de hoy, Padre, por poder recordar mediante estos símbolos lo que tú has hecho con nosotros, Señor, y el gran sacrificio que hiciste, Señor. Ayúdanos a valorarlo, a comprenderlo bien y a tenerlo siempre presente. Señor,
vamos a pasar a la ofrenda. Los que no son miembros de la iglesia, no hace falta que colaboréis, pero si colaboráis, bienvenidos y la gloria de Dios. Todo bueno, ¿sabes? La ofrenda es para el sustento de las necesidades de la iglesia, para que podamos seguir adelante con lo que Dios está haciendo en esta congregación, ¿vale? Entonces voy a pedir a mi señora, Irma, Blanca. Esto es por donde hay confianza, donde hay confianza y bendición. Pues Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, te damos gracias por tu provisión, gracias por el trabajo y también nos acordamos por quienes les falta, Señor, pues que tú proveas. Y gracias, Señor, por la ofrenda que vamos a recibir hoy. Te pedimos que pongas en nuestro corazón dar con alegría, que es lo que tú quieres. Corazones que dan con alegría y que te pedimos que bendigas esta ofrenda, que tú la multipliques y que la utilices, Señor, pues para tu mayor gloria, para que podamos extender el Evangelio y siempre darte la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a pasar a la predicación, Valentín. Vamos a hablar con ellos. Bueno, Señor, pues muchas gracias por este día, Señor. Te pedimos que bendigas a Valentín, su corazón, sus labios, Dios, y que tú llegues a nuestras vidas a través de la palabra que has puesto en su vida, Señor, para nosotros en esta mañana, y que pueda ser una bendición y edificación para cada uno de nosotros en nuestro caminar diario, Señor. Gracias porque es un privilegio contar con personas que están dispuestas a llevar el Evangelio fuera de cada país, a llevar el Evangelio a los barrios, y de cada persona que pone su tiempo, Señor, a dedicarte a ti su vida. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenos días a todos.
No sé si lo habéis compartido, pero creo, no sé si lo has dicho tú, Pedro, ayer se casó Omar, una persona de nuestra iglesia, lo habéis comentado, ¿no? ¿No? Pues se casó con su novia, su actual mujer, que se llama Miriam. Sabía yo que decía también. Pues nada, cuando lo veáis, la persona para saludarle y nos alegramos como iglesia, ¿no? Omar es una de las personas que se está reuniendo con nosotros y es una alegría toda. Que casó el padre de su novia, ¿no? Que es pastor, etc. Así que una bendición y damos gracias por ellos. Damos gracias a Dios por ello. Hay una anécdota familiar o un recuerdo que he compartido alguna vez. Ya sabéis que con la edad uno va repitiendo. Se va repitiendo, así que si me lo habéis oído ya, hacer como que no, ¿vale? En casa vivíamos en un bloque de pisos normal, como cualquiera, de una ciudad en el centro, o sea, pisos, no eran casas, eran pisos. Y vivíamos mi familia y varios hermanos de la familia de mi padre. En concreto éramos 5 pisos en el bloque, o sea que os podéis imaginar, éramos bastantes primos, más de 30 y tantos, os habéis una idea, porque eran familias numerosas, la mayoría. Y bueno, la verdad que fue unas vivencias de mi infancia, pues me traen bastante recuerdos, ¿no? Sobre todo por las locuras que hacíamos a veces en el portal, ¿no? Y las bromas que hacíamos a algunos vecinos. Comento esto porque me llamaba la atención en tiempo de Navidad, pues como dada la cercanía, después de la cena en intimidad, cada uno en su familia, al final de la cena subían a casa de mis padres. Mi padre, como había sido fraile en su día, pues como que tenía mayor autoridad en cuanto al conocimiento de la palabra y se juntaban para rezar con él, ¿no? Se juntaban en casa nuestra y a mí me sorprendía, pues, porque era en torno a la mesa, ¿no? Era en torno a la mesa, estábamos acabando de cenar todos y toda la familia subía y para mí, sin duda, era un tiempo especial porque, aun siendo pequeño, se me ha quedado en la mente en la manera en cómo se compartía la mesa para tiempos de intimidad y tiempos especiales, como era, en este caso, era la Nochebuena. Una de esas Navidades, yo todavía, bueno, no asistía a la iglesia, yo tomé un compromiso para el Señor más tarde, ya en la universidad. Y mis padres, la verdad que eran muy de abrir las puertas y hospitalarios, sí, ¿no? A mí, de pequeño, me acuerdo que algunas veces me resultaba ya hasta un poco cansino, ¿no? De ver a tanta gente de la iglesia por casa, pero bueno, porque yo no estaba asistiendo a la iglesia. Y me acuerdo que me supuso una confrontación, por lo menos con mis padres, tendría 14 años, porque invitaron a unos misioneros americanos que acaban de llegar, que eran Dionisio Weiler, ¿no? Y su mujer, que posteriormente ha sido profesora en la Facultad de Teología del SEO, donde algunos de aquí habéis asistido, como David Galán y Luis María. Y me acuerdo que yo me preguntaba, digo, ¿qué hacen mis padres invitando a gente que no conocemos en un tiempo tan íntimo, tan familiar, como es el tiempo de la Nochebuena? Unos misioneros muy altos, muy rubios, muy guapos, y yo lo tomaba como una intrusión, ¿no? En mi vida, en mi casa, ¿no? Digo, ¿qué hacen en el tiempo más familiar, en el tiempo más íntimo? Mis padres están invitando a alguien de fuera a compartir en la Nochebuena. Y me sirve esta experiencia, esta ilustración para introducir el tema que quiero compartir hoy con vosotros, que es la mesa del Señor. Lo he denominado, como no tenemos PowerPoint, lo voy a ir comentando, ¿vale? Lo he denominado con el título La radicalidad de compartir mesa. Porque vamos a poner el acento no únicamente en hacer memoria de lo que significó la muerte de nuestro Señor, sino en lo que significa practicar la mesa de Jesús de la misma manera que Jesús lo hacía.
Hay un científico, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss escribía que en todas las sociedades, ya sean simples o complejas, el hecho de comer es la primera forma de iniciar y mantener relaciones humanas. Cuando un antropólogo descubre cuándo, dónde y con quién se come, puede entonces deducir ya todas las demás relaciones entre los miembros de esta sociedad. Conocer qué, dónde, cómo, cuándo y con quién se come es conocer la naturaleza de una sociedad determinada. En todo caso, el decir que el Nuevo Testamento nos da varias pruebas al respecto de la ordenanza cristiana, en este caso al respecto de la Cena del Señor. La Cena del Señor, como bien sabéis, es un episodio reconocido. Pedro nos ha estado trayendo un pasaje al respecto. Y es un episodio reconocido bajo diferentes títulos. O sea, la última cena, el partimiento del pan, la Eucaristía paulina, etcétera, etcétera. Como dice el teólogo J.B. Douglas en su diccionario bíblico, que muchos tenéis en casa, la naturaleza precisa de la comida que nuestro Señor compartió con sus discípulos la noche en que fue traicionado es uno de los temas que más acaloradamente se han analizado en la historia e incluso en la interpretación del Nuevo Testamento. Básicamente hay dos sugerencias principales, que son las que quería comentar. La explicación tradicional, que es a la que principalmente nos acogemos todos, es que la comida que aconteció en el momento antes de morir Jesús, en el que fue traicionado, era el mismo momento que la acostumbrada fiesta de la Pascua, el día de la Pascua. Esta explicación, sabemos todos, recibe el apoyo de todos los evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. Por lo tanto, es la más rotunda y extendida entre nosotros, y es la que todos principalmente entendemos, ¿no? Y todo ello, fundamentalmente, lo hacen los que interpretan la Biblia y de los cuales aprendemos, porque en estos evangelios se describen aspectos propios que se daban entre los judíos en la cena de la fiesta de Pascua. Y por lo tanto, en esta cena del Señor con sus discípulos, estos aspectos se repiten, como son estar reclinados a la mesa, la costumbre de mojar el pan en la salsa especial, etcétera, etcétera. Y la otra, y la segunda explicación al respecto, deriva del Evangelio de Juan exclusivamente, y es que dicha cena y correspondiente pasión se produjo no el día de la cena de Pascua, sino un día antes de la cena que reflejan los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Porque de ser así, no podría haber sido la comida regular de la Pascua, porque el Señor murió a la misma hora en que los corderos estaban siendo inmolados en el ritual del templo para la comida pascual. En todo caso, no es posible saber a ciencia cierta la fecha de la última cena, pero cualquiera que haya sido el carácter exacto de la comida del Señor con sus discípulos, sin duda, la Pascua estaba en el pensamiento del Señor Jesús, cuando se sentó a comer con sus discípulos. No hay duda de que la Pascua judía, basada en Éxodo 12, proporciona la clave indispensable para comprender aquella cena que el Señor tuvo con sus discípulos y también el significado de la mesa del Señor en la iglesia primitiva. Pero quiero incidir que el significado no es meramente profético y por lo tanto el correspondiente cumplimiento profético a lo que apuntaba la Pascua en Éxodo 12, sino que además el significado de la mesa pone el acento, el énfasis en los aspectos de comunión que el Señor mostraba con sus discípulos como punto de referencia para la vida de la iglesia primitiva y, como no, para nuestra vida hoy en día, para nuestro día a día como creyentes, formando parte del reino de Dios. Como comentaba al principio del mensaje, estos aspectos que mostraba el Señor con sus discípulos es lo que significa y quiero llamar practicar la mesa de Jesús, de la misma manera que Jesús lo hacía. De este modo hay tres aspectos que significan la mesa del Señor. Un primer aspecto, como he comentado, tiene que ver con el cumplimiento profético. Un segundo aspecto tiene que ver con el futuro, una declaración escatológica respecto a lo que va a acontecer en el futuro. Y un tercer y último aspecto que no debemos olvidar, que tiene que ver con el presente,
con la aplicación a nuestra vida como creyentes en nuestro día a día. Cumplimiento profético, un primer aspecto que tiene que ver con el pasado. Jesús le dice a sus discípulos, con sus palabras y el simbolismo del pan y del vino, que el significado original del rito pascual ha sido ya ahora en él sobrepasado, puesto que él mismo es el Cordero Pascual que cumple la prefiguración y simbolismo del Antiguo Testamento. Dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Declaración escatológica respecto al futuro. Un segundo aspecto que tiene que ver con ello. El Señor enseña y se declara en la mesa de la última cena como la esperanza de que su comunión con Él se cumplirá en el reino perfeccionado de Dios. Y de esta forma, cuando el Señor vuelva en gloria para unir a su pueblo en comunión, cesará el acto de rememoración de la cena. Dice en Lucas 22, del 29 al 30, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Todo ello evoca sin duda el amor divino de Dios hacia el hombre, marcado por el deseo y la esperanza infinita. El misterio, de hecho, es que Dios, con su infinita compasión, se ha vinculado para siempre con la vida de sus hijos, con nosotros. Y como muestra la parábola del hijo pródigo, esta decisión, cuando sus hijos se separan de él, le causa dolor y le proporciona alegría cuando sus hijos vuelven a él. Pero la alegría del Señor no será completa hasta que todos los que han recibido la vida de él hayan retornado a casa y se hayan reunido alrededor de la mesa preparada para ellos. Un significado presente también para nuestras vidas, un significado que tenemos que poner en práctica, como dice su palabra, referenciando la cena del Señor, hasta que Él venga, hasta que el Señor Jesucristo vuelva. En este sentido de práctica, de aplicación, las conocidas palabras de la institución de la cena del Señor recogidas por Pablo en 1 Corintios, y es a lo que se llama la institución de la cena del Señor, que voy a leer, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estas palabras por Pablo son pronunciadas en medio de la recriminación del apóstol Pablo a los corintios, diciéndoles en 1 Corintios 11:17, pero al anunciaros esto, dice Pablo, refiriéndose a la cena del Señor, no os alabo, les dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, lo cual se levantaba contra la práctica insolidaria, carente de comunión verdadera, en la que la comunidad de Corintio estaba inmersa. Y este es el acento que Pablo pone en su recriminación y arenga en este sentido a los corintios, su falta de comunión verdadera cuando hace mención a la cena del Señor. Hay que recordar, esto es interesante, pero es importante sin duda, que las comidas de Jesús fueron escándalo. Esto es un escándalo, ¿no? Como dice la canción de Felipe. Con las comidas de Jesús, Felipe no. Sí, Rafael, perdón. Felipe es mi suegro, perdón. Esto lo quitaré de la grabación. Fueron escándalo, esto es un escándalo, en medio de su sociedad. Lo fueron por muchas razones, pero hay una fundamental.
su manera de sentarse a la mesa y con quien lo hacía, rompía de forma abrupta y radical con el sistema de pureza que vivía el judaísmo. En Mateo 2,16 dice: entonces, cuando los escribas del grupo de los fariseos vieron que Jesús comía con los pecadores y publicanos, ¿pero esto qué es?, decían los discípulos. ¿Por qué come con los publicanos y pecadores? La ruptura de Jesús con la concepción de pureza, santidad y por tanto también con la de impureza que habían ido construyendo el pueblo de Israel a lo largo del tiempo, se convirtió en el punto de fricción más importante con las élites religiosas de su tiempo. Porque en la mesa sucede más que el acto biológico de comer, o en nuestras casas, en la mesa compartimos, y compartir significa participar del otro, de su vida y de quién es, y por lo tanto hacerte uno con él. Como nos mencionaba Débora, ¿no? Quiero que estéis presentes. Hacerte uno con ella, ¿no? Participar de esa experiencia de comunión, en este caso. Jesús en su práctica en la comida rompe con las fronteras establecidas y reintegra dentro de la comunidad de Israel a los que estaban excluidos. A los que estaban excluidos. Es una práctica de acogida que hermana y confiere un nuevo estatus al ser humano, que no será digno por lo que su entorno, origen y contexto ha construido, sino que será digno por la implicación de Jesús con él y por la invitación de Jesús a compartir. La mesa de Jesús que practiquemos habla del Dios que predicamos, del Dios que vivimos y que queremos compartir. Por eso siempre en el ejemplo del Hijo, venida al mundo por amor a nosotros, debemos reflexionar y meditar si nos abrimos y nos damos como Jesús, con pequeños y grandes, con traidores y cobardes, con personas afines y con personas menos afines, más alejadas o menos alejadas, y con personas necesitadas de todo ámbito. Como recordaba Pedro, la importancia de practicar la mesa de Jesús, la importancia que denota el Señor en este aspecto a través de su palabra y sus hechos, tiene que ver con el énfasis de que frente a una enseñanza que impartir, hay vinculada una mesa que compartir. Y esto, como diría Miguel, me ha costado mucho para que rimara, así que lo voy a repetir, para que rime en agudo, ¿no? Frente a una enseñanza que impartir, hay vinculada necesariamente una mesa que compartir. Es por ello interesante destacar que muchas de las apariciones de Jesús, esto es curioso, posteriores a la resurrección, estaban asociadas con una comida entre el victorioso Señor Jesús y los suyos. Y así podemos leer en muchas citas, que no voy a leer, solamente una, referentes a la aparición posterior de Jesús resucitado, como por ejemplo en Lucas 24, del 30 al 35, Lucas 24, del 36 al 48, Juan 21:9, y Hechos 10:41, etcétera, etcétera. Pero voy a leer Juan 21:9. Dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Como decía John Wesley, un famoso predicador del Reino Unido del siglo XIX, la mesa es un sacramento que invita y por ello tiene un efecto evangelizador y un efecto sanador.
Conocí a Mariano Blázquez, el antiguo secretario ejecutivo de la FEREDE, ahora es nuestra hermana Carolina, hace ya 20 y tantos años, ahora tengo 40 y tantos, pues os podéis imaginar lo joven, ¿no, José? Más o menos. Lo joven que era. Estábamos registrando una asociación en la que estábamos Ana y yo para discapacitados, para compartir el evangelio con discapacitados, se llama Míficos. Tenían una oficina preciosa ahí en calle Princesa y me trajo este recuerdo a la mente cuando acompañamos a Carolina. ¿Os acordáis que esto vive, que la encomendaban a ella, pero despedían a María Blázquez como secretario ejecutivo hace unas semanas, más de un mes, creo. Subí al púlpito para dar algún recordatorio más personal al respecto de Mariano Blázquez, que se despedía. Una persona muy cercana a él, que se llama José Pablo Sánchez, que es el locutor, el productor de noticias, Buenas Noticias, nos salieron nuestros hermanos Pedro e Inma, ya sois famosos, ¿sabéis? En el mundo médico, así, muy bien. Y José Pablo Sánchez no subió gratuitamente ni por casualidad, porque hablara bien, porque lo es, porque fuera un buen locutor, que lo es, sino subió porque conocía muy bien y muy cercanamente a Mariano Blázquez, desde muy joven, en la iglesia, no sé cómo se llamaba antes, de Cristo Vive, previamente, ¿no? Y esto es importante porque los que pueden dar testimonio, los que pueden manifestar al respecto de otras personas son aquellas personas que están muy cercanas, ¿no? Y como también nos recuerda Miguel en alguna predicación, ahora que está todo lleno en el mundo virtual, de internet, etcétera, tú puedes acceder a muchas predicaciones, puedes acceder a muchos mensajes, pero probablemente lo que más nos impacte sea de aquellas personas a las que tú conoces, que tienes cercana, etcétera, por como decía Débora, por la presencia, ¿no? Y en este caso era José Pablo Sánchez. Y me llamó la atención porque, hablando de Mariano Blázquez, destacó precisamente, podía haber destacado muchas cosas, muchos aspectos en el índole de gestión de las iglesias, en el índole administrativo, pero destacó de él, de su mujer y de su familia, destacó su hospitalidad, destacó cómo abría su casa, su mesa para alimentar a muchos, y así lo dijo con esas palabras, alimentar a muchos. Y no se refería precisamente a las personas afines, amigas que podamos tener, que son más cercanos, que coinciden con nosotros, que tienen las mismas aficiones, por ejemplo, sino se refería a las personas con necesidad de acompañamiento, necesidad de comunión, necesidad de alimento también. Y eso lo hacía, como decía previamente, para participar con el otro, de su vida y de quién es. Y por lo tanto, haciéndose uno con él, practicando la mesa de Jesús. Y hablando de compartir, de tener comunión con los demás bajo el marco y significado de lo que significa la mesa del Señor, decía un teólogo, Henry, que la vida espiritual se basa en una paradoja. ¿Por qué? Pues porque sin soledad es virtualmente imposible vivir la vida espiritual. El encuentro de Jesús hacia nuestras vidas es individual. Como dicen los ingleses, face to face, uno a uno. Pero sin embargo, no podemos vivir nuestra vida espiritual solos. Aunque necesitemos soledad para conocer y aprender de Dios, precisamos de una comunidad de fe en la que convivir y a la que rendir cuenta. Necesitamos aprender a escuchar la palabra de Dios, siempre presente en nuestro corazón. Necesitamos disciplina de estudio y práctica espiritual para discernir la palabra de Dios en las palabras de la Escritura. Necesitamos una iglesia, una comunidad de fe que proporcione oportunidades de dar culto y participar, practicar la corrección mutua y compartir las cargas, confesar las faltas, ofrecer perdón y celebrar la vida. Al fin y al cabo necesitamos personas, amigos espirituales o un grupo a quien dar cuenta de conciencia, que pueda funcionar para nosotros como un lugar
un lugar seguro, alrededor de una mesa segura en la que desnudar, pero también abrigar nuestra alma. Al llegar a Brasil, mi mujer y yo, allí las iglesias eran muy grandes, nos llevó un tiempo descubrir una iglesia en la que pudiéramos encontrar una iglesia en la que tomar la decisión de integrarnos. Porque un grupo no es solo para conmemorar la mesa los domingos o concurrir los domingos, lo cual está bien, solo faltaba, sino también para practicar dicha mesa en el presente, en el día a día, conviviendo, participando unos de otros. Y creo que lo has comentado, Débora, ¿no? Lo difícil que es que en el extranjero te acojan, te integran, porque como extranjero es difícil. Nos integramos en un grupo pequeño que pertenecía a esa iglesia grande precisamente porque daba lugar a esa práctica de participar, de comunión. En ese grupo casero nos sentimos en comunión. Y felices también porque era una iglesia grande que funcionaba muy bien todo. Y mi mujer, que llevaba mucho tiempo con la alabanza y con tal, ya quería tener un tiempo de descanso de tocar el piano. Pero curiosamente unas navidades volvimos y este grupo casero se había separado para empezar otra iglesia. Así que empezamos de nuevo en una casa con ellos, pero a lo que voy, más allá de la anécdota, en un grupo, en una comunidad donde nos sintiéramos partícipes y pudiéramos compartirnos con otros. Y termino. La mesa del Señor nos comisiona a hacer sitio a los demás, a buscar comunión, a compartir nuestra mesa particular de nuestra vida diaria, de nuestro día a día con los demás. Para terminar voy a leer una oración en este sentido, como invocación, ¿no? a la voluntad de Dios, para terminar el mensaje de hoy, como decía. La oración tiene como epígrafe algo tan práctico como hacerle sitio a los demás, y yo añadiría en mi mesa diaria. Es de un libro de oraciones que he encontrado y dice así: hay días, Señor mi Dios, en que hacerle sitio a los demás está allá, más allá de mis fuerzas, a causa de mi vanidad, de mi orgullo, de mi debilidad. Hay días, Señor mi Dios, en que respetar a los demás me parece imposible a causa de sus ideas, de su color, de su mirada. Hay días, Señor mi Dios, en que amar a los demás me tortura el corazón a causa de mi miedo, de mi sufrimiento, de mis límites. Señor mi Dios, en esos días difíciles, vuelve a decirme que todos nosotros somos hijos tuyos y no permitas que olvide tus palabras. Lo que hicieras a uno de mis pequeños, de los míos, a mí me lo harás. Es que el Señor los bendiga. No sabía si iban a salir los músicos y tocar ahora, pues dejamos la canción un momento para después. Despedimos el culto. Voy a leer un versículo. Vamos a terminar la carta de Hebreos, el capítulo 13 de la carta de Hebreos, que son las bendiciones. Y anuncios malvaderos, ¿vale? Entonces, cuando terminemos, cantamos una canción y estaríamos despedidos. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien.
cosa, si alguno ha traído la encuesta que se repartió la semana pasada, que me la entregue a mí, por favor. Gracias.